Los espartanos, guerreros de hierro de la antigua Grecia. En el mundo de la antigua Grecia, una ciudad-estado se destacó por encima de todas las demás por su ferocidad en el campo de batalla y su disciplina militar implacable. Bienvenidos a La historia y el crimen. En este episodio, exploraremos la fascinante historia de los legendarios guerreros espartanos, desde su riguroso entrenamiento en la agogé hasta sus formaciones de combate impenetrables. Prepárate para adentrarte en el mundo de los guerreros de hierro de la antigua Grecia, mientras descubrimos los secretos detrás de la legendaria fuerza de Esparta. En la antigua Grecia, Esparta se destacó como una de las ciudades-estado más poderosas y militarizadas de su época. Ubicada en la región del Peloponeso, Esparta fue fundada en el siglo IX a.C. y rápidamente se convirtió en una potencia militar dominante en la región. Conocida por su gobierno oligárquico y su enfoque implacable en la guerra y la disciplina, Esparta se distinguió por su sociedad altamente militarizada y su sistema educativo único, que produjo a algunos de los guerreros más feroces y temidos de la historia antigua. La formación de los guerreros espartanos, la agogé. La educación y formación de los espartanos comenzaba desde una edad temprana con el riguroso sistema conocido como la agogé. A los 7 años, los niños espartanos eran separados de sus familias y enviados a barracas comunitarias llamadas agelai, donde comenzaba su entrenamiento militar y educación espartana. Bajo la tutela de instructores llamados paidonomos, los jóvenes espartanos eran sometidos a un régimen estricto de ejercicios físicos, entrenamiento en el manejo de armas y educación cívica. El propósito de la agogé era moldear a los jóvenes espartanos en guerreros disciplinados y leales al Estado. El énfasis en la disciplina, la obediencia y la resistencia al dolor y al miedo era fundamental en la formación de un guerrero espartano. Los niños eran enseñados a luchar, a soportar el sufrimiento y a sacrificar sus vidas por el bien del Estado desde una edad temprana. El combate y la disciplina militar. El entrenamiento militar de los espartanos estaba diseñado para prepararlos para el combate cuerpo a cuerpo, donde su destreza y ferocidad eran legendarias. El manejo de armas como la lanza larga o dori y el escudo era fundamental en la educación de un guerrero espartano. Además del combate, los espartanos recibían instrucción en tácticas militares, formación en filas y maniobras de batalla. La disciplina militar era una característica central de la sociedad espartana. La obediencia absoluta a la autoridad, la resistencia al dolor y al miedo, y la disposición para sacrificar la propia vida por el bien del Estado eran virtudes altamente valoradas entre los espartanos. La deserción en la batalla o la rendición se consideraban los mayores crímenes, castigados con el ostracismo y la vergüenza. Los espartanos emplearon varias formaciones de combate tácticas que se destacaron por su eficacia y disciplina. Una de las más famosas y efectivas fue la formación conocida como la falange espartana. Esta formación se caracterizaba por el uso de largas lanzas llamadas doris y escudos grandes, y se desplegaba en filas profundas para proteger a los guerreros y proporcionar una fuerza de ataque cohesionada. Aquí están algunas de las formaciones más comunes utilizadas por los espartanos. La falange espartana era una formación cerrada de infantería pesada, compuesta por soldados armados con una lanza larga, dori, y un escudo, hoplon o aspis. Los guerreros se alineaban en filas profundas, usualmente de 8 a 12 hombres de ancho.
Cada soldado protegía su lado derecho con su escudo, mientras que el escudo del soldado a su izquierda cubría su lado izquierdo. Esta formación proporcionaba una defensa sólida y un poderoso frente de ataque, ya que las lanzas largas de los guerreros podían alcanzar al enemigo antes de que éste pudiera acercarse lo suficiente para infligir daño. La formación de cuña. La formación de cuña era una táctica de ataque utilizada por los espartanos para romper las líneas enemigas. Consistía en una formación en punta con los guerreros más fuertes y valientes en la vanguardia. Esta formación permitía a los espartanos penetrar las defensas enemigas y abrir brechas en las líneas adversarias. La tortuga. La formación de tortuga era una táctica defensiva utilizada por los espartanos para protegerse de los ataques de proyectiles enemigos, como flechas o piedras. Los soldados se agrupaban estrechamente y levantaban sus escudos sobre sus cabezas, formando una cubierta protectora. Esta formación proporcionaba una defensa sólida contra los proyectiles enemigos, pero también limitaba la movilidad de los soldados, por lo que generalmente se utilizaba cuando estaban bajo un asedio prolongado o un ataque constante de proyectiles. No es un mito. Los espartanos eran realmente de los guerreros más feroces y aguerridos que existieron. No es de extrañar que en la actualidad diferentes unidades de combate y operaciones especiales del mundo continúan estudiando y poniendo en práctica fundamentos de combate táctico que fueron propuestos inicialmente por los espartanos. Uno de los eventos más famosos en la historia militar de Esparta fue la batalla de las Termópilas en el 480 a.C. En esta batalla, un pequeño contingente de 300 guerreros espartanos, junto con sus aliados, se enfrentaron valientemente a un ejército persa abrumador durante 3 días en un estrecho desfiladero en Grecia central. Este es un evento tan importante en la historia que dedicaremos un video especial solo a la Batalla de las Termópilas, ya que consideramos que marcó y continúa marcando el destino de las civilizaciones modernas. De esta batalla se han hecho incluso películas. Aunque finalmente derrotados, los espartanos demostraron su valentía, habilidad y sacrificio en la batalla. Su defensa heroica permitió que el resto de Grecia se preparara para la invasión persa y eventualmente derrotara al enemigo en la batalla de Platea al año siguiente. Los espartanos son recordados en la historia como guerreros incomparables, cuya disciplina, entrenamiento y valentía en el campo de batalla los convirtieron en una fuerza formidable en la antigua Grecia. A través de la agogé y una sociedad altamente militarizada, los espartanos crearon un legado duradero de determinación, sacrificio y devoción al Estado que continúa inspirando admiración y fascinación hasta el día de hoy. Queremos agradecerles por acompañarnos en esta historia sobre los espartanos. Si les gustó este contenido, los invitamos a seguir apoyando nuestro canal La Historia y el Crimen. No se pierdan nuestros próximos episodios y análisis sobre los misterios más fascinantes de la historia. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte y darle like al video. Así nos ayudas a continuar con este proyecto.